Este video nos lo habían pedido hace algunos días. Por ahí leímos algunos comentarios donde nos sugerían hacer un análisis sobre un video que causó mucha polémica y reventó la red. Actualmente tiene 20 millones de reproducciones en YouTube. El video que hizo en la cárcel más polémica de Centroamérica, que es el famoso Secot, un penal de máxima seguridad, el cual se ha hecho famoso por el hecho de su construcción en tiempos del actual presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien ha sido duramente criticado por algunos organismos de derechos humanos, los cuales piensan que sus políticas son severas con las personas que andan en el camino del mal. El problema es que por muchos años El Salvador ha sido un país que ha estado secuestrado por las mafias, las famosas pandillas, las cuales en mucho tiempo se apoderaron del sistema no solo social de ese país, sino también de las cuestiones políticas. En fin, Luisito Comunica llegó a El Salvador y expuso cómo está la situación allí dentro. Incluso, por momentos algunos creyeron que estaba haciendo publicidad al político que hace algunos días fue ratificado como presidente por su pueblo. No obstante, al youtuber mexicano le llovieron críticas en México por ser parte de un circo político. Pero, ¿hizo mal Luisito Comunica en exponer este tipo de cosas? Fue bueno que documentara uno de los penales más representativos y polémicos de Centroamérica. ¿Por qué muchas personas se le fueron encima? Acompáñame a ver este tema, que merece mucho análisis, pero sobre todo una reflexión profunda, porque quizá con un simple documental ilustrativo de menos de 20 minutos no se puede explicar lo que pasa en ese país centroamericano. Es por eso que hoy te presento Luisito Comunica y el Secot, la cárcel de El Salvador. Antes de seguir con el video te invito a suscribirte al canal, activa la campana de notificaciones para que recibas todo nuestro material y las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Bien, para poder entender todo esto, se necesita rebobinar en el tiempo y extender el problema que El Salvador ha tenido por años. Y de aquí hay que partir. Cuando los gobiernos dejan a la deriva a sus pueblos, la ley se acaba y surgen falsos líderes que implementan su propia ley. Ahí es donde se corrompe un grupo de personas que no siguen las reglas, porque quien las imparte no le importa que se cumplan, sino que en muchas ocasiones los gobiernos, al hacer caso omiso a los problemas populares, como la zozobra, la desigualdad y sobre todo la pobreza, estas terminan siendo caldo de cultivo para falsos héroes, que se encamina a la maldad social, termina por propagarse en ese gremio de personas que han perdido la confianza en quien les dota de seguridad, derechos, educación y salud. Pero, ¿cómo surgieron estas pandillas en aquel país? Habrá que posicionarnos en los años 80, donde El Salvador vivió un conflicto civil, el cual acarreó muchos problemas que a la fecha no se han podido solucionar del todo. De hecho, Estados Unidos se metió en el problema por el tema de la Guerra Fría. Pero antes de los 80s, El Salvador había tenido una seguidilla de gobiernos militares y en esos regímenes totalitarios en el país hicieron que mucha gente se levantara gracias al yugo de quienes gobernaban. Fue cuando en 1980 se creó el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, el cual fue un grupo de izquierda que apoyaba a las clases bajas. De ahí el conflicto estalló, gracias a las ideologías políticas y militares, debido a que un bando lo apoyaba a Estados Unidos y a otro la Unión Soviética. Al final ese conflicto terminó inclinándose en un acuerdo de supuesta paz en los 90s, con observación de la ONU. Aún así, el país quedó deshecho moral y socialmente hablando. Pero aún no hemos respondido la pregunta de cómo se formaron las pandillas. Sencillo. Debido a que muchos salvadoreños emigraron a Estados Unidos por el tema de la guerrilla, estos allá empezaron a establecerse en Los Ángeles, pero recibían malos tratos de otros inmigrantes. Así es como algunos grupos de personas se empezaron a organizar para defender a sus compatriotas. Los salvadoreños fueron aceptados por la pandilla mexicana Barrio 18 y al tiempo, al crecer el grupo centroamericano, nació la Mara Salvatrucha 13.
Después, la pandilla mexicana dejó de serlo y solo se quedaron los centroamericanos. El problema es, como dijimos al principio, el que hace caso omiso a la ley puede inventarse sus propias reglas. Y eso fue lo que pasó en Los Ángeles, donde iniciaron este tipo de células. Primero defendían a sus paisanos, luego pasaron de la autodefensa a la maña y a subsistir por medio de dulces, productos tóxicos y otros artificios de mala calaña. Así es como se desvirtuó todo, y desde esa época hasta nuestras fechas, ese tipo de gremios se multiplicaron, dominando un mercado negro de muchas situaciones poco productivas y nefastas. Ustedes ya saben a lo que me refiero. Entonces, ya no solo estaban presentes en Estados Unidos, sino en El Salvador, en los barrios más bajos y de pocos recursos. Ahí es donde se gestaba esta maldad que por años empezó a causar terror en cualquier parte de aquel país. Sin embargo, la gente se tuvo que acostumbrar a vivir así, muchos años con miedo, pues durante largo tiempo los gobiernos mantuvieron una tregua con estos grupos y sus líderes, los cuales estaban fuera de control. Tanto así que para 2015 en ese país se registraron 6.653 casos de acciones aberrantes. El país estaba en una crisis aguda de seguridad. De hecho, luego de los tratados de paz del conflicto centroamericano en 1992, las pandillas crecieron, pero los gobiernos hicieron caso omiso, a tal grado de que para el año 2000 muchas zonas eran incontrolables. Había lugares donde gente común no podía acceder porque estaba gobernada por células, y el proyectil era el pan de cada día. Hasta 2017 se tiene registro que al menos en El Salvador, 76,000 jóvenes y adultos estaban alistados en diferentes pandillas en aquel país, los cuales hacían lo que les viniera en gana, a pesar de que las acciones gubernamentales eran ciertamente duras pero poco efectivas. Ahí es donde entró el fenómeno de Bukele, quien se ganó la popularidad por los temas de seguridad, pero a su vez se ganó la crítica generalizada por sus métodos mucho más duros para acabar por completo con este fenómeno social. Eso fue lo que documentó Luisito Comunica, quien vio en carne propia la triste realidad de la mente humana. Como dato matón, precisamente en 2015, la Suprema Corte de Justicia de aquel país catalogó a las pandillas como organizaciones del terror. De ahí la historia se cuenta sola y tiene relación con el tema que tratamos en este video. Bien, debo de recalcar que el contexto histórico de la situación de El Salvador es complejo, que no me alcanzaría un video para detallarlo, pero lo que sí podemos hacer es explicar que ese país tiene una extensión territorial de 21.041 kilómetros cuadrados y con 6.8 millones de habitantes hasta el 2021. Para que usted me entienda, es similar en territorio a lo que es, por ejemplo, el estado de Hidalgo, quien tiene 20.813 kilómetros cuadrados, con 3.08 millones de habitantes. Imaginemos que Hidalgo tiene poco más del doble de habitantes. Bueno, eso es el país que hoy gobierna Nayib Bukele. El contexto de esa zona es como en anteriores etapas se dejó crecer el gremio de las pandillas, a tal grado de que ya era incontrolable. Bajo esa extensión territorial y el número de habitantes, es más fácil, entre comillas, tratar de aplicar leyes, aunque sean duras, para que el problema no siga creciendo. Hay que poner el dedo en este renglón, debido a que algunos países en Latinoamérica desean implementar lo que hace actualmente el gobierno de Bukele. Pero, ¿será efectivo con países con más de 100 millones de habitantes? Eso es muy complicado. Bajo ese tema, Luisito Comunica visitó ese lugar de máxima seguridad, el famoso CECOT, o Centro del Confinamiento del Terrorismo, que es la cárcel más extensa del continente americano, con capacidad para 40,000 residentes con una extensión de 236 manzanas. Este youtuber documentó con santo y seña cómo se trata a la gente que está allí y que jamás saldrá. Explicó que para entrar tuvo que pasar 7 filtros donde revisan todo, hasta el grosor de los calcetines, la tela de la ropa interior. Incluso en ese lugar no hay señal de nada. Todo está incomunicado para que no exista contacto con otros sujetos de su misma calaña.
De hecho, se alcanza a apreciar que las instalaciones están en muy buen estado, cuidadas, muy limpias, debido a la dureza de las reglas. Además, explicó de la existencia de 32 celdas con capacidad para 100 residentes. En lo que se logra observar en el video, se aprecia que las personas que están allí les dotan de algunos servicios como de clases de fortalecimiento de músculos y de alguna manera tienen horarios para ver la luz del sol. Además de las suites de literas sin colchón, lo cual quizás sea una parte de la cual fue criticado el youtuber. Además de creer que le estaban haciendo propaganda a un político. También mostró el área de aislamiento, que es completamente oscura. El cómo se alimentan, pues solo hay 3 tiempos de alimentos: desayuno, comida y cena, siendo la primera y la última lo mismo: un suculento menú de frijoles con arroz, crema y 2 tortillas. El peso del plato de plástico siempre debe ser de 1 libra. Las condiciones en las que viven las personas allí no parecen ser inhumanas, sino son acorde a lo que su contexto les dio. De hecho, para muchos que opinan de esto piensan que les salió muy barato. Esta parte es fundamental de entender, porque cuando te hablan de las historias de algunos tipos que llevan tiempo allí, te preguntas, ¿en qué momento se pudrió la mente de esa persona? ¿Cómo fue que optó por el camino de la pandilla, la cual le dejó un destino, si bien no fatal, pero sí de confinamiento total? Hay muchas personas allí que tienen castigos de más de 200 años en el bote, una cifra de tiempo que nos hace imaginarnos cómo eran cuando estaban en libertad. En fin, bajo todo esto, habría que preguntarnos, ¿cuál sería el punto malo del documental de Luisito? ¿Será la deshumanización y la pérdida de derechos de los residentes? Vayamos a ver la historia, porque quizá muchos desconozcan aún más el contexto legal de aquel país. Pues en 2015, cuando las pandillas hacían efervescencia, se concluyó que las sentencias para estas serían de 60 años en el bote. Sin embargo, esa ley no bastó. Al año siguiente, en 2016, y luego de un evento macabro sobre 11 trabajadores, hubo un estado de emergencia en varias prisiones. Pero, ¿qué significa esto? Que la gente de ahí perdería los derechos constitucionales como la libertad de tránsito, de reunión y seguridad personal, entre otros, para medio arreglar la situación. Desde ahí, ese estado de emergencia sigue su curso, y por eso en este centro se aplica de manera rigurosa. Por tanto, siendo espectadores de otro país, no podemos ni siquiera juzgar estas políticas, debido a que nosotros no vivimos en carne propia lo que muchos salvadoreños vivieron y sufrieron por mucho tiempo. En pocas palabras, todo lo que sucede en ese lugar está hecho bajo el contexto de ese país, de su historia, de su sociedad, de cómo en los últimos años han vivido en la zozobra en materia de seguridad, un problema que para ellos vino a arreglar Bukele. De hecho, en algunos comentarios de salvadoreños, estos se sienten contentos ya que después de tanto tiempo se puede salir a divertirse sin temor de alguna amenaza o alguna desgracia propiciada por algún elemento pandillero. Ya se puede jugar fútbol o divertirse en familia. Pero pregunto, ¿El Salvador es el país más seguro de Latinoamérica? No, se posiciona en el cuarto. De hecho, por encima de estas políticas de Bukele está un país como Nicaragua, que se ha mantenido en cierta paz social sin necesidad de aplicar estas medidas. ¿Por qué suceden estos fenómenos? Debido a lo que ya se combate. Si se combate el fuego con el fuego, es probable que en un punto haya paz, pero tras ese fuego habrá resentimiento y se estará propenso a volver a escenarios muy oscuros si no se educa a una sociedad. Pero si el mal se combate con sabiduría, educación, prosperidad en todos los niveles sociales, es probable que las nuevas generaciones no tengan necesidad ni el gusto de unirse a una pandilla. Se dice fácil, pero es un camino complejo. Y para un país del tamaño de El Salvador, quizá la solución era implementar estas medidas. Aquí es donde se debe entender que cada país tiene su contexto, sus leyes, su sociedad, sus formas de dotar a su gente de herramientas para crecer, para educarse y sobre todo para formar buenos ciudadanos. Solo que el tema de El Salvador es completamente diferente al de México, por ejemplo.
No se puede comparar a un país de 6.8 millones de habitantes con uno de casi 130 millones. Y gracias a ese pequeño dato es complicado que exista una política similar en este país. Recordando que muchas veces este tipo de acciones suelen corromperse, y de ahí se desprenden los juicios arbitrarios, las leyes amaneradas y por ende la corrupción. Este tipo de cosas, según se han presentado en el gobierno de Bukele, aún así, la gente parece contenta simplemente porque han visto algo que no vieron antes. Quizá el mejor de los ambientes para este tipo de situaciones es que no haya la necesidad de tener este tipo de centros. Por ejemplo, en países nórdicos, donde las cárceles parecen hoteles porque la educación por allá es superior a la de Latinoamérica. Pero todo se tuerce en la formación del ser humano, la cual empieza desde casa. Si hablamos de que estas personas desde muy jóvenes entraron al tema pandillero, quiere decir que la educación que recibieron cuando estaban jóvenes fue inexistente y que fueron niños abandonados por sus familias, los cuales terminaron siendo caldo de cultivo de las calles y sus mañas. Recordemos que cada persona tiene un libre albedrío y la gente que se educa es probable que se aleje de los vicios, pero si no, al menos no tendrá el desconocimiento de que existen buenas y malas decisiones en la vida, las cuales pueden llevar a consecuencias como las que presentó Luisito en ese video. Quizá muchos otros critiquen el tema de los derechos humanos, pero desgraciadamente, por este tipo de situaciones, el libertinaje abunda en quienes ya no tienen corrección por las buenas. Es triste pero cierto, porque la mente humana es muy compleja y poderosa, más en quienes no pueden gobernarse por sí solos y necesitan de otros falsos líderes para que los endulcen con acciones malvadas. En pocas palabras, para evitar este tipo de cosas en un lapso mediano a largo plazo, es importante cambiar la forma de pensar de la sociedad, algo complicado, aplicar buenas políticas en ella, donde la gente tenga opciones de crecimiento laboral, de más educación, de responsabilidades, además de inculcar buenos valores en sus hogares. Y ese trabajo se hace desde casa, no lo encontraremos en las escuelas. Pues desde el primer día que el niño aprende, es donde se debe inculcar el amor por la vida y por sus similares. Pues el día que los que son padres no dejen a la deriva a sus vástagos, en ese momento seguramente se crearán mejores sociedades, que promuevan el trabajo en equipo, la construcción de sociedades fuertes en lo mental y en lo económico, para así crecer a la par. El problema que aqueja a El Salvador y que hoy Bukele trata de remediar es solo el producto de años de abandono de una sociedad que se quedó acéfala gracias a muchos conflictos políticos y de ideales de otros países y sus injerencias y sobre todo mucha corrupción en sus altas esferas políticas. Por ahora, lo único que resta es no llegar a este punto, pues siempre hay un momento donde la mentalidad se puede cambiar para bien. Aunque sea para mal, el camino es para muchos, malamente, el más fácil de seguir. Pero dime, ¿es correcto que funaran a Luisito Comunica por mostrar este documental? ¿Qué te parece lo que sucede en El Salvador? ¿Cómo crees que este país esté actualmente? Déjame saber tus comentarios acá abajo y no dejes de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.